Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Son numerosas las enfermedades virales que afectan a los humanos y en algunos casos se generan epidemias potencialmente peligrosas. Hoy conversaremos sobre uno de esos peligros cercanos, el dengue. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Sabrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Mavis, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, el tema de hoy promete ser muy interesante, pero la primera pregunta, ¿qué es el dengue? Bueno, Mavis, el dengue es una enfermedad infecciosa de evolución aguda causada por un virus que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti y que se caracteriza por un cuadro febril y síntomas gripales de corta duración. Es una enfermedad conocida desde la más remota antigüedad y se tienen registros desde incluso antes de nuestra era de la existencia del dengue. Sin embargo, solo después del siglo XIX, cuando aparecen los primeros viajes interoceánicos, es que este germen se comienza a difundir de un continente a otro. Y en la actualidad, toda la zona tropical y subtropical del mundo tiene la presencia de este virus. O sea que hay más de 100 países en los cuales el dengue se considera una enfermedad endémica. Es, por otra parte, una enfermedad que la OMS considera como la segunda de las transmitidas por mosquitos en cuanto a el número de pacientes que afecta después de la malaria. Se considera que existen entre 50 y 100 millones de casos de dengue todos los años, o sea que es una enfermedad que todavía reporta unos cuantos enfermos en todo el mundo. Y de esa forma se valora en todas las latitudes tropicales del planeta. En nuestro país, a principios de los 80 del siglo pasado, apareció de manera muy misteriosa una epidemia de dengue que causó varios muertos y puso a la sociedad en un estado de estrés bastante serio, pero que finalmente fue erradicada. No obstante, desde entonces, en nuestro país, se considera el dengue como una amenaza real que hay que tener muy presente. Doctor, ¿y qué se sabe del virus causal y de su agente transmisor? Bueno, el virus que causa el dengue se denomina así, precisamente virus del dengue, del cual existen 4 serotipos completamente diferentes. Es un arbovirus, o sea, pertenece a la familia de aquellos virus que se transmiten a través de vectores, sobre todo de mosquitos. Cada uno de los 4 serotipos del virus del dengue puede causar las variantes de la enfermedad que están descritas. Sin embargo, como dato curioso, te puedo decir que cada uno de estos gérmenes tiene su propia inmunidad. O sea, que una persona que ha sufrido la enfermedad por el serotipo 1 puede sufrir nuevamente el dengue a causa del serotipo 3 o 4. Y de esa manera, ya cuando se produce un brote, o sea, que el individuo enferma, pues desarrolla una inmunidad de muchos años solo para ese tipo del virus, o sea que tiene ese detalle muy propio. En cuanto al agente transmisor, o sea, el vector en este caso, el Aedes aegypti es un mosquito que habita sobre todo en zonas urbanas de países tropicales y subtropicales de todo el mundo, y el macho no es el que pica, es la hembra la que se alimenta de sangre y pica a las personas. Por tanto, es la hembra la que transmite el virus de una persona contagiada a una persona sana. Se dice que el Aedes aegypti es un mosquito más frecuente en las zonas urbanas, como te decía, de hábitos diurnos, que generalmente tiene el lugar donde pone sus huevos a no más de 100 metros de donde él pica. Por eso algunos investigadores dicen que el mosquito que nos pica, el Aedes aegypti que nos pica, es el que criamos prácticamente en nuestro entorno, porque no se separan mucha distancia
del lugar donde ponen los huevos. O sea que esto es lo que más o menos conocemos sobre el germen y el vector que transmite el dengue. Doctor, y una vez que somos picados por el mosquito, ¿cómo es que se produce la enfermedad? Bueno, este proceso es también algo muy particular de esta enfermedad. Cuando el mosquito infectado pica a la persona, el virus entra al torrente sanguíneo. Los virus del dengue buscan las células de defensa, sobre todo los macrófagos, que son células que se encargan de comerse a los microbios, y se introduce dentro de los macrófagos, en los cuales se reproduce. Y al circular por todo el organismo, los gérmenes van siendo diseminados a todo lo ancho del cuerpo. O sea que de esta manera se va diseminando el germen por todo el organismo. Y de 5 a 8 días después de la picadura es que comienzan o aparecen los primeros síntomas del dengue. Sin embargo, como dato curioso, le podemos decir que los síntomas que da esta enfermedad no los produce el virus del dengue, sino más bien es el organismo, es la respuesta inmunológica la que genera estos síntomas. Por tanto, no se desprenden de la acción directa de este germen. De esa manera, el virus se expande por todo el cuerpo, comienza la fase sintomática de la enfermedad y en dependencia de la respuesta inmunológica, algunos casos evolucionan de una forma mejor y otros de una forma más complicada. ¿Cuáles son esos síntomas que produce el dengue? Bueno, los síntomas del dengue se agrupan en dos formas que desarrolla esta enfermedad. O sea, el dengue clásico o dengue leve, como también se le llama, y el dengue hemorrágico o dengue grave. Son dos modalidades de la misma enfermedad y cada una de ellas con sus propios síntomas, con sus propios elementos clínicos. Vamos a mostrar a los televidentes en pantalla un breve resumen de cómo son los síntomas en estas dos variantes del dengue. Cuadro clínico del dengue en su forma clásica y grave. Dengue clásico. Un cuadro semejante a la influenza o la gripe, dado por fiebre alta, dolor de cabeza y en los globos oculares, dolores intensos en las articulaciones y los músculos, erupciones rojizas en la piel y toma del estado general. En el dengue grave, aparecen hemorragias de intensidad variable por los orificios naturales, como por la nariz, las encías, el ano, etc. Hay caída de la tensión arterial con dolor abdominal intenso, somnolencia, reducción de la conciencia, falta de aire, frialdad y palidez de la piel. También pueden aparecer convulsiones y estado de shock. Doctor, ¿y por qué es que se complica esta enfermedad? Se sabe que hay pacientes que desarrollan un dengue leve y hay pacientes que se complican y desarrollan un dengue hemorrágico de mucha más gravedad. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Lo que se conoce hasta la fecha, Navy, es que las personas que han sufrido alguna variante de dengue anterior, por muy leve que haya sido, y son contagiados nuevamente con otra variante diferente de dengue, son las que más desarrollan complicaciones y las que más pueden llegar a hacer un dengue hemorrágico. Esto ocurre, según se ha podido estudiar, porque estas personas ya sensibilizadas cuando entran en contacto con un nuevo serotipo de la enfermedad, el sistema inmunológico reacciona con tanta fuerza que causa daños importantes a los pequeños vasos sanguíneos que produce la extravasación de líquidos, o sea, la pérdida de líquidos a través de estos vasos y fenómenos hemorrágicos que son los que llevan en definitiva a esta enfermedad grave. O sea, que el hecho de que una persona se complique está en relación estrecha con la característica de que haya sufrido una variante anterior de dengue, por muy leve que haya sido. Y de esta manera se explica por qué estas personas son más factibles de complicarse. No obstante, cualquier persona, aún sin haber sido infectada previamente, puede desarrollar una variante de dengue hemorrágico y complicarse con esta enfermedad. ¿Podemos evitar el dengue? Teniendo en cuenta que esta enfermedad no existe en este momento una vacuna efectiva para ella, que el virus que produce esta enfermedad no tiene ningún medicamento conocido que lo pueda neutralizar, obviamente lo único que nos queda
es la prevención. Y la prevención pasa por la destrucción del mosquito o evitar al menos que éste nos pique. Por eso es que es tan importante la prevención de la enfermedad a través del control del vector, o sea, de la destrucción del mosquito y sus criaderos. En nuestro sistema de salud es ya prácticamente una campaña permanente la que existe, estructurada dentro del sistema para neutralizar los criaderos, las posibles zonas donde puede el mosquito multiplicarse. Y esto es una acción que se hace extensiva a toda la sociedad porque es importante que cada uno de los miembros de la comunidad cooperen en relación a evitar la proliferación y la existencia de criaderos de mosquitos. Por eso es que la prevención es tan importante. También hay otro tipo de prevención, que es proteger las viviendas con tela metálica fina, dormir con mosquiteros en zonas donde haya mosquitos, usar repelente, que es una manera también efectiva de evitar que el mosquito nos pique, ropas adecuadas, o sea, que protejan la mayor parte posible de la piel, evitar las ropas oscuras y el uso de perfumes. Se ha visto que los perfumes, de cierta forma, hacen más frecuentes los ataques de ciertas variedades de mosquitos y por eso no es recomendable cuando estemos en un lugar donde haya muchos mosquitos, pues untarse perfume o algún tipo de cosmético que tenga un olor penetrante. Eso es, a grandes rasgos, que todo el mundo conoce, cómo es que se evita los criaderos de los mosquitos, cómo se evitan las aguas estancadas, toda una serie de eventos que los medios masivos desde siempre nos han explicado y que hay que tenerlo muy claro. Doctor, ¿y cuál sería la conducta a seguir, la más correcta, en caso de que sospechemos que padecemos del dengue? Bueno, ante un caso febril agudo, donde haya dudas, no haya nada claro de por cuál sea su causa y haya la sospecha de que puede ser un caso de dengue, el paciente debe de dirigirse rápidamente a su médico de familia o cualquier servicio de urgencia para recibir la orientación requerida. Cuando estos síntomas son muy llamativos, los pacientes se ingresan, se le hacen los estudios correspondientes y una vez diagnosticados se aíslan durante el ingreso con mosquiteros para evitar el contagio, porque cuando la enfermedad está en su punto febril es cuando es más contagiosa y cualquier mosquito que pique a ese paciente, pues lógicamente la va a diseminar a otro que esté al lado o en el sitio. Por tanto, es importante que las personas con síndrome febril sean valoradas por su médico y sean estudiadas para de esa manera frenar la propagación de la enfermedad. Doctor, este tema es tocado por todo el personal de salud y nuestros televidentes tienen muchos conocimientos acerca de él. Pero yo quisiera que usted nos diera una última recomendación a todos los amigos televidentes. Bueno, el dengue es una enfermedad que nos puede afectar a cualquiera. Es una virosis que se transmite a través de un mosquito y que no sabemos cómo se va a comportar en cada uno de nosotros. Puede que sea algo muy, muy leve, pero puede que haya complicaciones. Por eso siempre es algo obligado tener conciencia de que al evitar las fuentes de contagio estamos evitando un serio problema que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. O sea que todas estas campañas tienen su objetivo y es proteger la salud de la población que, como hemos visto, es una enfermedad que puede ser pasajera, pero que a veces puede complicarse. Muchísimas gracias, doctor, y como siempre tratamos un tema muy interesante para proteger nuestra salud. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.